Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra sucesión relacionada con estudio jurídico, con un abogado, entienden que se trata de una persona fallecida, se trata de una herencia, etc. Pero en realidad la sucesión es un concepto más importante o más abarcativo que eso simplemente. Suceder es ocupar el lugar de otro. La persona que sucede a otra en realidad está ocupando el lugar que aquella ocupó en algún determinado momento. Y esto se puede dar por muchas causas, ¿no? Una es obviamente el fallecimiento. En el instituto de la herencia se transmiten los bienes inmediatamente de la persona fallecida a quien tiene el derecho de heredarlo. Pero también existe una forma, que es la que vamos a desarrollar más que nada nosotros, que es la sucesión entre personas vivas. ¿Y cuándo se da esto? Se da, por ejemplo, en el caso de un contrato, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a desarrollar en esta clase. Bueno, como ya dijimos o venimos diciendo, las sucesiones pueden darse por actos entre vivos o por razón de la muerte de alguien. Es decir, suceder es ocupar el lugar de otro, y esto puede ser por voluntad de una persona viva o porque lo determina precisamente el fallecimiento de alguien. El ejemplo típico de sucesión entre vivos es el contrato de compraventa. Esto se da cuando una persona, por ejemplo, es dueña de un bien, vamos a poner un ejemplo del auto, es dueño de un auto, a través de un contrato de compraventa transfiere la propiedad que tiene de ese auto a otra persona, y el adquirente, el comprador del auto, va a ocupar el lugar, va a ocupar la calidad de dueño que tenía el vendedor, es decir, lo va a suceder en su condición de dueño. Ahí tenemos un ejemplo. Y bueno, en la sucesión por causa de muerte o mortis causa puede darse ya sea porque la persona fallecida, obviamente antes de fallecer, realizó un testamento, es decir, escribió su voluntad. Hay diferentes formas, si tenemos tiempo alguna vez lo veremos, o bien si no dejó ningún testamento, como ocurre en la mayoría de los casos, quien determina a las personas que tienen la calidad de herederos y los van a suceder en la titularidad de esos bienes es la propia ley, por eso se llama sucesión legítima. Cuando hablamos de contratos, ¿no? Al decir de Lionel Hodge, ese acuerdo legal que no se puede romper, decía él. En realidad, el Código Civil y Comercial argentino lo define en su artículo 957 como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Algunas cuestiones están en negrita acá, algunas palabras. Vamos a empezar. Acto jurídico. Ya lo vamos a desarrollar en una de las diapositivas que siguen, que es bastante importante eso tenerlo en cuenta. Dice que es un acto, ¿no? Vamos a decir que es un acto legal, mediante el cual o a través del cual dos o más partes, obviamente hay un contrato, tiene que haber más de una parte, dos partes como mínimo, manifiestan su consentimiento, es decir, expresan su voluntad. También vamos a desarrollar el consentimiento. ¿Para qué estas personas se reúnen y acuerdan? Dice, para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, crean derechos u obligaciones entre ellas, las regulan, o sea, reglamentan, regular, le ponen obligaciones, ¿no? Modifican, las cambian, tenían algunas, ahora tienen diferentes, las transfieren, también con el caso de la compraventa, se transfiere la propiedad, o se extinguen, ¿no? Un cumplimiento de una obligación obviamente también es un contrato. Siempre se trata de relaciones jurídicas, es decir, afectaciones de derechos y obligaciones. Cambian mi realidad respecto a los derechos y obligaciones de contenido patrimonial. Estamos hablando siempre del contenido patrimonial. Ya sabemos lo que es el patrimonio, no tiene que ver con ese conjunto de bienes, ¿no? Que la persona dispone, ¿no? En principio podemos decir que en la vida existen hechos. ¿Qué es un hecho? Es un acontecimiento, es un suceso, es algo que pasa. Los hechos podemos dividirlos en dos, los hechos naturales y los hechos humanos. ¿Qué diferencia van a tener? Y bueno, que en los hechos humanos van a intervenir precisamente los humanos, va a intervenir alguna persona. Los hechos naturales directamente no, son derechos de la naturaleza. Puede ser, no sé, desde el viento que sopla, la lluvia que cae, una mosca, en fin, algo natural. Los hechos naturales hay de dos clases, ¿no? Hechos naturales simples, esos que no afectan los derechos y obligaciones de nadie, y los hechos naturales jurídicos. ¿Cuándo es un hecho natural jurídico? Cuando este hecho, donde no interviene una persona, de alguna forma afecta los derechos u obligaciones de alguien. Como ejemplo, el ejemplo típico que se usa siempre es que una tormenta rompe todo un auto, granizo o lo que sea. La compañía de seguros va a tener que intervenir, al margen de que se afecte el patrimonio del dueño. La compañía de seguros va a tener que se pone en funcionamiento todo un contrato que había, es decir, este hecho natural afecta a los derechos y obligaciones de una persona, por lo tanto es un hecho natural jurídico, ¿no? Pero
esos no tanto nos interesan a nosotros, sino más que nada los hechos humanos. Cuando un hecho es humano se dice que es un acto, ¿está bien? Ese hecho humano o ese acto, ese hecho humano jurídico, es decir, que afecta a los derechos y obligaciones de alguien, porque hay un montón de hechos humanos que tampoco afectan, de actos que no afectan los derechos y obligaciones de alguien. Por ejemplo, no sé, eh, armar un cubo Rubik, ¿no? Está bien que yo no sé armarlo. Eso es un hecho humano, es un acto en que intervienen las personas, pero afecta a los derechos y obligaciones de alguien, no. Quizás darle un cubo Rubik en la cabeza a otro, sí, pero de esta forma no, a ninguno. Entonces es un hecho humano simple. Pero vamos a los hechos humanos jurídicos. Estos actos que yo realizo que de alguna forma afectan los derechos y obligaciones de alguien. ¿Está bien? Yo dije recién darle con un cubo Rubik en la cabeza a alguien. Bueno, pegarle un cubazo en la cabeza a alguien no es un acto que la ley considera normal, que la ley ampara, que la ley protege, por lo tanto se considera un acto ilícito. Es un acto que la ley no acompaña que vos lo realices. Entonces podemos decir que hay actos humanos, jurídicos, que afectan obligaciones y derechos, que son ilícitos, que no están contemplados por la ley. Bueno, esos no nos vamos a detener en esos, no estarían los cuasi delitos si son involuntarios, los delitos si son voluntarios, pero nosotros vamos a seguir por el otro lado, vamos a seguir por los actos humanos jurídicos que son lícitos. Es decir, que la ley no solo los protege, sino que de alguna forma los fomenta, ¿no? los permite. Estos actos humanos, jurídicos, que están permitidos por la ley, si son voluntarios, si yo los hice con intención, discernimiento y libertad, se convierten en un acto jurídico. El típico ejemplo de acto jurídico que yo les voy a dar, que es a donde quiero llegar, es el contrato, ¿no? Esta idea de que yo decido voluntariamente afectar los derechos y obligaciones míos y obviamente de otra persona. Ya dijimos, para que exista un acto jurídico debe haber una expresión de la voluntad, y la expresión de la voluntad se da a través del consentimiento. El consentimiento, para ser tal, tiene que reunir tres condiciones o tres requisitos. Tiene que ser dado con discernimiento, con intención y con libertad. El discernimiento es esa capacidad o esa aptitud que tenemos para diferenciar lo que nos conviene de aquello que no nos conviene. La intención es la voluntad dirigida hacia un fin, es decir, es querer hacer algo. Y la libertad es hacer ese algo sin que nadie me obligue, sin ninguna presión ajena. Cada uno de estos elementos va a ser afectado por diferentes cuestiones, es decir, como decían, bueno, una especie de broma, ¿no? Pero cuando un padre obligaba a una persona a casarse con su hija, ¿no? Es decir, el padre de la novia llevaba con un arma a su futuro yerno a casarse, y le estaba afectando uno de estos elementos. La persona sabía lo que estaba haciendo, tenía discernimiento. Si ustedes quieren, tenía la intención también de casarse, porque si no le iban a pegar un balazo, pero la libertad no existía, es decir, le faltaba uno de estos elementos. Por lo tanto, ese acto no era voluntario. Si una persona carece de la capacidad de raciocinio, ya sea porque está afectado por una enfermedad mental, tiene algún tipo de afección mental o está bajo el efecto de la droga o el alcohol, le va a faltar el discernimiento, no va a saber diferenciar lo que está haciendo, de si está bien o está mal. Y la intención es, bueno, cuando yo creo estar haciendo algo, en realidad estoy haciendo otra cosa, es decir, estoy equivocándome, creo que estoy comprando un auto y en realidad me están vendiendo una rueda, ¿no? Bueno, estos son los elementos que tienen que darse para que exista el consentimiento y a su vez, ya de paso conté un poquito las cuestiones que lo afectan, ¿no? Que se llaman vicios de la voluntad, pero bueno. Como última diapositiva, me parece interesante empezar a desarrollar uno de los tipos de contrato específicos, ¿no? Que es el contrato de compraventa, uno de los contratos más tradicionales, más usados, todo el tiempo lo estamos usando, que el Código Civil y Comercial los define en el artículo 1123 y dice: hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Hay unas palabras en negrita que puse ahí, vamos a hacer un par de aclaraciones. El contrato se llama compra-venta, todo junto. Hay una idea de compra y una idea de venta, nosotros eso lo entendemos, ¿no? Dice una de las partes, es decir, obviamente como en todo contrato hay más de una parte, hay partes. Estas partes son personas, las personas pueden ser físicas o jurídicas, ¿no? Una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Tiene que ser, si hablamos de propiedad, tiene que tener el derecho de propiedad, por lo tanto tiene que ser dueño. Por lo tanto yo no puedo vender una cosa de la que yo no soy dueño. Más cometo un delito y se llama estelionato, ¿no? Dice que se vende la propiedad de una cosa. Ya sabemos el concepto de cosa, ¿no? Lo vamos a volver a explicar. Y la otra persona, la otra parte, ¿no? Se obliga a pagar un precio cierto en dinero. Por lo tanto, no se puede dar otra cosa que no sea dinero. Entonces hay varias cuestiones que estamos ahí, ya que están buenas para ir desarrollando y entendiendo cómo va funcionando esto, ¿no? El contrato se llama compra-venta, hay dos partes,
un comprador, un vendedor, uno se obliga a una cosa y uno se obliga a la otra. Y bueno, ahora les voy a dejar un par de actividades para ir complementando con esto. Así que bueno, nos vemos pronto, los saludo y bueno, hasta luego.